Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Píldoras para conservar la memoria, un espacio en el que a través de charlas con nuestros invitados recuperaremos experiencias de vida que nos ayudarán a reconstruir la historia colectiva de nuestra comunidad. En esta ocasión charlaremos con una persona a la que no me gustaría presentar sin antes leer este pequeño texto. El Chaperón, año de 1947, ya llovió. Iba a venir mi tía Paula, hermana de mi papá, a Guadalajara. Le dijo a mi mamá: oye, Josefina, quiero ir a Guadalajara y voy a visitar a mi prima María Esparza, la hija de mi tío Ángel. ¿Me prestas a tu muchacho Heriberto para que me acompañe? Así no iré sola. Acto seguido, y tapándose la nariz, le pidió que por favor me bañara como condición, que no me iba a permitir como su sobrino, mal vestido, oliendo a potrero y aguas arcas del arroyo, con olores de pestilentes puercos y majadas de vacas. Me puse muy elegante y hasta aceite palmolive me puse en el pelo, que al parecer me dio un 7 de calificación. Pasé de panzazo. Mi tía María vivía cerca del barrio de Analco en Guadalajara, y había fiesta porque se celebraban las fiestas patronales del templo. Había en la calle unos juegos mecánicos vistosos y mucha algarabía. Yo tenía ganas de ir, pero me dejaron encerrado en la casa. Ironía, por ser en Bartolomé de las Casas, en la casa donde me quedé encerrado. Ya de noche me las ingenié como pude y salí por los barrotes del cancel que daba a la calle. Caminé poco más de una cuadra hasta donde estaba el jolgorio. Mucha gente, mucho ruido y yo buscando a mi tía Paula, porque mi responsabilidad era cuidar rancho. No tardé mucho en encontrarla. La tenía atrinchada contra la pared un individuo muy cariñoso. ¡Ay, que lo voy reconociendo! Era Margarito Estrella, novio de mi tía. Ahí caí en la cuenta de que no estaba haciendo bien mi encargo de chaperón, pues se me había dado la alta encomienda de cuidar rancho y ya se había metido un buey al lado del corral. Eso estaba fallando. Saqué de inmediato una filosa navaja, desdoblando una larga hoja como de 3 centímetros de larga, con lo que al verlo, el tal Margarito se volvió ojo de hormiga. Al fin que me caía gordo, y el que sí me caía bien era Flaviano, que fue quien al final se quedó con la prieta, con quien con los años procreó 7 hijos: Irene, Flaviano, Efrén, Estela, Elba, Marta y Guillermina. En esos tiempos de solteras solo había en el pueblito 2 o 3 muchachas más que podían vestir a la moda, poniéndose muy fufurufas. Usaban perfumes, medias de nylon, calzado y ropas adecuadas. Ellas eran María Cobian, Magdalena y Paula Esparza Michel. Muchachas bonitas y agradables también había varias, como Margarita Santana Preciado, Ramona Santana Ortiz y un gran montón más. La mayor parte de estas muchachas eran todas guapas y con esas costumbres de antaño: rebozo pañoleta, falda hasta el tobillo, hablar y mirar con discreción y rubor en sus mejillas, con ausencia de maquillajes, color natural, lenguaje y caminar naturales. ¡Ah, qué tiempos aquellos, señor Don Simón! ¿Qué tiempos aquellos? ¿Quién lo escribió? ¿Conoce al autor? Sí, el autor es Heriberto Esparza Ramírez, servidor. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias, porque para la memoria, sobre todo a esas alturas, lo que más cuenta son las píldoras para la memoria. Sí. Que ya a veces dicen, ¿un toy? Pues ahí estoy. Y hoy vamos a recordar muchas cosas, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tiene usted y de dónde es originario? Apenas voy a cumplir 84 años el 9 de noviembre. Y soy originario de un pueblo muy, bueno, que yo tengo un enorme cariño por ese pueblo, que se llama Los Guajes, San José de los Guajes, Jalisco, municipio de Juchitlán. Al sur del estado. Al sur, por la carretera de Barra de Navidad, a 140 kilómetros más o menos. Muy bien. Oiga, y en este relato aparecen varios personajes de su familia. ¿Quiénes eran?
su tía a la que fue a cuidar era su tía Paula, ¿verdad? Mi tía Paula. Ajá. Mi tía Paula tenía una hermana que se llamaba Magdalena. Y pues es que son muchísimos parientes muy cercanos, Ajá. que sería pues muy, muy largo de enumerar. Claro. Necesitaríamos muchas historias que contar también, ¿verdad? Sí. Con respecto a ellos. No, Pero ¿cómo era su familia? Su familia cercana. Mi familia cercana, muy, muy, muy buena. Toda la familia, muy agradable. Mi abuela materna, que siempre decíamos Nina, porque allá se acostumbraba a decir Nina, porque normalmente la abuelita era la madrina de bautismo, claro. de primera comunión o de lo que fuera. Entonces mi Nina Justa son recuerdos muy agradables, sumamente gratos. Y toda la familia, la familia de mi mamá también. Francisco, Elena, en fin, Muchas. varios. En su familia, de sus papás, hermanas, hermanos, ¿cuántas hermanas y hermanos tuvo? Pues de hermanos fuimos 12 hermanos. 12 hermanos. 12 hermanos. Ajá. Y curiosamente un ambiente muy agradable, yo ahora de vez en cuando veo a algunas familias que son 2 hermanos y se pelean o 3, y nosotros pues a lo mejor hubo alguna dificultad, pero era cosa de 1 hora, 2 horas. Nunca tuvimos problemas reales entre que los separaran. ¿Y qué lugar ocupaba usted en su familia? El segundo de 12. El segundo. El segundo de 12. Muy bien. Oiga, y usted hizo un árbol genealógico de su familia. ¿Hubo algún descubrimiento que hubiera hecho en ese proceso? ¿Algo que usted dijera, ay, qué interesante, esto no lo sabía? No, realmente no. Bueno, algunas cosas sí. Porque dentro de lo importante que investigué un poco fue el origen del apellido Esparza. Ajá. ¿A dónde se remonta? A 1723, que vino Manuel de Esparza de la región de Coruña y se avecinó en Camajapa, a 8 kilómetros de Cocula. Ah. Entonces de ahí se dispersó la familia. Es una historia larga, nada más la voy a abreviar porque Manuel se casó con 2 personas, o sea, como se usaba antes. Y como a veces la Biblia también decía, con Juana y luego con una hermana de ella, cuando se murió Juana. Entonces de ahí se dispersó primero a las poblaciones cercanas a Tecolotlán, luego de ahí se fueron que al Cercón, que al Comíngalo y a los Guajes, y ya se amplió el apellido a 7 familias, pero todas de un tronco común, que fue Manuel de Esparza. Ah, qué interesante. Pues hacer el árbol genealógico de la familia no es tan sencillo. ¿Qué tuvo que hacer usted para encontrar todos esos datos? Investigué un poco, leí otro tanto, y tengo un buen amigo que radica en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, que se llama Rubén Preciado Cobian, y él me mandó un resumen muy completo de los orígenes iniciales. Digo, si son orígenes, son iniciales de la familia, del apellido Esparza. Pero aparte, he tenido la curiosidad y el interés, más que la curiosidad, de ver el desarrollo del apellido o de las familias. Entonces, toda mi vida
sin mucho trabajo, buscar y encontrar el desarrollo de las familias a través del tiempo, hasta llegar a nuestra familia. Ujú. No es muy completo, pero pues muy, muy interesante para mí. Interesante, y yo creo que conocer los orígenes de la familia es algo que también nutre a la familia, ¿no? Sí, como no, no es nada más nacer, crecer, vivir y morir, reproducirse. Es de dónde nací, de quién, de dónde vengo, a dónde Claro. voy, en fin, pues son cosas ¿Y usted normales. se ha hecho esas preguntas muchas veces a lo largo de su Sí, historia personal? todavía a la fecha. Sí. Por supuesto que todos tenemos muchísimas preguntas y pocas respuestas. Algunas las hemos encontrado y otras pues siguen pendientes, pero yo pienso que no tardo mucho en encontrarlas. Es bueno siempre tener la curiosidad, ¿verdad? Mantenerse Eso es lo que también. mantiene a uno el interés de seguir viviendo, de seguir Sí. buscando, de encontrar algunas cosas y de otras decir, bueno, ¿y esto por qué o para qué? Sí. Eso va a prevalecer siempre para cualquier persona con el simple hecho de haber nacido Sí. y decir, bueno, ¿y quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios? Y luego, ¿por qué me tocó Jesús y no Mahoma o alguno de la India o de otro? Sí. Porque aquí nací, aquí Este estoy. accidente geográfico, todo lo que implicó también. Sí, cómo no. Pero muy bien, en mi caso, muy agradable. La vida, pues lógicamente tiene sus sinsabores, sus trabajos, pero la mayor parte de las cosas son o buenas experiencias o buen gusto por vivir. Sí, estoy de acuerdo con usted. Pero me pregunto si todo esto que usted ha ido desarrollando, estos cuestionamientos, estas preguntas, esta curiosidad por la vida, empezaron cuando era niño. ¿Eran un niño inquieto? Era demasiado inquieto, diría yo. Y ahora veo a mis nietos y pues sí, algunos son inquietos. Y digo, no, este niño no es como el gorupo. El gorupo así me decían, pues. Entonces, pero veo con mucha satisfacción cómo se desarrollan los niños a pesar de los tiempos, Sí. con valores, bueno, en mi caso, en el caso de mis nietos, con valores y con firmeza en muchas cosas. ¿A qué jugaba De cuando era niño? deporte, Practicaba deportes. híjole, había que zumbadores, los hacíamos con una corcholata, la palcoachábamos, le hacíamos 3 agujeros y le metíamos la hilaza, la torcíamos y jugar los zumbadores. Sí. Luego hacía una carreta de madera y nos íbamos a la loma que estaba enfrente de mi casa. Y una vez cuando hice mi primera carreta, como ya me tardaba o Ya le andaba por... apuraba, Ajá. porque ya se iba a meter el sol y tenía que estrenar la carreta. Entonces la subíamos y eran unos 150, 200 metros y allá pues no le puse dirección. Entonces la dirigía con los pies. Entonces ya casi al bajar había una piedra muy grande, había un piedronón y para voltear, para ladearle, se ladea la carreta y como no por la pieza que llevaba no le había doblado los clavos, uno de los clavos se me encajó. Se me encajó en la pierna y bueno, ahí tengo ¿Tiene el recuerdo? el recuerdo. Entonces,
zumbador, carretas. En la noche nos reuníamos en la calle. No había ni vehículos en ese tiempo, y las vacas y los caballos solamente transitaban en el día. Entonces ahí nos juntábamos todos los vecinos, los niños, a jugar al júntate con dos, al fajo. Bueno, había muchísimas cosas. Y luego también en la noche, a veces enfrente de mi casa, había una muchacha que se llamaba Esther Ramos, y todos los días nos platicaba una historia. Entonces era bien interesante. Yo esperaba en la noche, ay, ya va a venir Esther, y nos platicaba. Y era como, ya con el tiempo supe que las historias que platicaba pues era como híjole, La narradora. sí, la narradora de las 1001 noches. Eran Todos las los días historias de nos las 1001 platicaba una noches. historia, y lo dejaba expectante al rey Ajá. para ver qué seguía. Claro, sí. Y igual yo sin Sí. saber. Pero ¿no eran las mismas historias o eran las mismas? No, no, Eran sus propias historias, Sí, pero la manera de las 1001 noches. y era muy agradable, pero muy agradable. Ajá. Yo creo que ella ni nunca leyó las 1001 noches, Ajá. nada. Yo con el tiempo, bueno, pues sí. Eran de esas historias que se iban pasando de generación en generación, que se escuchaban de otras Sí, personas. Pero además como que tenía inventiva Sí. para interesarlo a uno. Bueno, a mí me interesaba Claro, mucho. sabía contar historias, Sí, cómo que no. no es una habilidad sencilla. No, pero muy bien, Sí. muy agradable. ¿Era travieso? ¿Lo regañaban a usted? Híjole, me regañaban. Bueno, todos los días me pegaban, pero lo máximo fueron 3 pelas al día. Lo máximo. Lo mínimo, pues una al día. Pero nunca me escapaba. Ajá. Todos los días. Pero nunca me daban más de 3 azotes en el día, y ninguno en la cabeza. Ujú. ¡Ay, qué alivio! Claro. Esa era la forma también de disciplinar, ¿verdad? En aquellos tiempos. Era una de tantas formas, porque había muchísimas. Iba uno al templo y entre otras cosas, el sacerdote en el púlpito decían, si se portan mal, van a quemarse en el infierno eternamente. ¡Oh, caramba! Y ya con eso tenían para asustarse. Y luego había la disciplina también que nos daban en la En escuela, la escuela. y la disciplina en la calle, porque ahí en el pueblo, a pesar de que nunca ha pasado de 1000 habitantes, toda el pueblo era como una sola familia. Entonces, si uno iba en la calle y no hacía una cosa indebida, cualquier persona le llamaba a uno la atención y lo corregía. Ujú. Entonces, lo corrigieron en su casa, en el templo, en la escuela, luego nos llevaban a trabajar en el Coamil con la pichuaca, la rosadera y Todos los aditamentos para la siembra. todos, la coa, Ajá. el Coamil, pues allá trabajar y trabajar y trabajar, y luego a la escuela, y luego esto y luego. Entonces todo era disciplina. Era una Claro. formación que desafortunadamente ahora ya no se ve. Sí. Digo, en ese tiempo decía uno, bueno, y esta es vida. Ajá. Sí, pero también nos iba haciendo valorar todo lo que ustedes lograban. Sí, fue la base de toda la vida, ¿eh? Sí. Los primeros años de la vida de formación se recibió allá. Y curiosamente, la mayor parte de las personas que conocí allá, una buena parte, las traté, ya sea aquí o en la Ciudad de México
o en qué diferentes partes. Nos encontramos en forma casual y afortunada para mí. Mm. Seguimos la comunicación, no con una búsqueda real, Sí. pero encuentros, Podían reconocerse sí, y compartir todas esas experiencias que tuvieron. incluso de algunas personas que pues allá ya eran, pues no adultos, eran jóvenes y yo era niño, pero con el tiempo nos encontramos aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México, o incluso casualmente yo me encontré a una persona que se llama Santiago Santana Tejeda en Monterrey, cuando estuve viviendo 5 meses en Monterrey. Un día llegó un vendedor y ahora estaba administrando una oficina y bodega de bonetería, donde la ubicación de la fábrica estaba aquí. Y entonces un día llegó un vendedor y me dijo: oiga, señor Esparza, lo invito al cine. No, mi amigo, yo tengo mucho trabajo. Ándele, vamos, van a exhibir una película muy buena. ¿De quién es? No, pues es que es del 007, de Sean Connery. ¡Oh, Oh, caramba! Los diamantes son eternos. ¿A qué hora nos vamos? Ya cuando llegamos, estaba iniciando la película y todas las luces apagadas. Entonces, pero por alguna razón, un amigo con el reflector nos ubicó 2 asientos porque estaba lleno. estaba lleno. Y entonces, una de las escenas, la persona que estaba a un lado mío, al lado izquierdo, ¡ay, que sabe cuánto! Hizo un comentario. Entonces volteé, yo le dije a mi compañero: ¡ah, Chihuahua! Ahora sí, ya nos llegó el chahuiztle. Así le llamaban a Santiago Santana Tejeda. Ah, Y luego volteó él y me dijo: ¡ah! Con razón tenía tanta comezón, con tanto grupo. ahí se reconocieron. ¡Qué Casualmente, coincidencia! sí. Entonces, ya de ahí, bueno, ya Claro. me di cuenta que había estado trabajando allá para su propia empresa de olera automotriz y en fin. Oiga, es que esa pregunta la iba a dejar para el final, pero ya hizo 2 referencias al grupo. ¿Por qué le decían a usted así? Bueno, es que ahí junto a la plaza del pueblo había un señor que tenía un tallercito y arreglaba que los aparatos, que todas las cosas de lámina. Ajá. Entonces era el laminero. Se llamaba Silverio Santana. Ajá. Entonces yo llegaba, vi dónde estaba y me llamó la atención cómo tomaba el cautín y cómo la lámina, el gis y todo eso para trabajar. Entonces yo pensé, pero él llegaba en la mañana y se quitaba una pata de palo, se sentaba en un banquito y entonces ya se ponía a trabajar, pero para trabajar se paraba y en un solo pie caminaba y tomaba el cautín cuando lo necesitaba y una lámina cuando la necesitaba, pero siempre caminando. Y yo pensé, a lo mejor yo puedo ser útil aquí. Entonces, a partir de ahí, ya llegaba yo y ya cuando se desamarraba su pata de palo, adivinaba, necesita el cautín. Y ya cuando él iba por el cautín ya lo tenía en la mano. Que un gis, así, que la lámina. Entonces, que el carbón para el reverbero, para el brasero, Sí.
Pero resulta que don Silverio era un conversador muy grato. Entonces tenía muchos amigos y era bueno para platicar. Pero resulta que en ese tiempo los adultos no conversaban Con los niños. con las personas grandes, no hacían referencia a ningún asunto que pudiera contravertir la educación de los niños. Sí. No decían cosas que no debían. Entonces ya después de 2, 3 días, pues llegaban los amigos a platicar con don Silverio y ya a la hora que iban a platicar alguna cosa indebida, él volteaba a ver y como decía, Ahí está este muchacho. hasta que un día dijo, este que parece gorupo. Entonces se me quedó el gorupo y bueno. Era un niño curioso, comedido, Sí, que estaba sí, ahí, claro. y entonces y estaba muy cerquita de él, entonces Sí, usted se convirtió en su grupo, Sí. ¿verdad? No, pero en ese tiempo era muy común. Yo hace tiempo hice un listado como de 300 personas con nombre en orden alfabético, del lado izquierdo, y en el lado derecho un paréntesis para decir 1, 2, 3, 4, 8, el gorupo. Heriberto Esparza Ramírez, claro. el gorupo. Entonces, quien me conocía ponía el 8 ahí en el paréntesis. Y así, pero había, y nadie, además no había nombres, Con malicia. no, agresivos, Ajá, no, y a las mujeres menos, nada. claro. Era una forma de relacionarse también cercana. Algunas veces alguien dijo, no, vale, ni estrenó su nombre, puro apodo todo el tiempo. Claro. Era muy común y era agradable, o sea, nadie se fijaba o reclamaba. O lo tomaba mal. ¿A mí por qué me dices así? No, todo normal, bien. Muy bien. Páginas escritas y lo que uno omite, porque Claro. tiene uno que omitir, Claro. sobre todo los problemas con la esposa. Fíjese que Gabriel García Márquez, escritor colombiano, Premio Nobel de Sí. Literatura, escribió su autobiografía. Se llama Vivir para contarla. Y en el inicio de su autobiografía tiene un epígrafe donde dice que la vida no es solamente una sucesión de hechos, sino la forma como uno la recuerda y como decide contarla. Entonces usted está escribiendo su libro, su autobiografía, Sí. y pues usted tiene toda la decisión de poner ahí lo que usted quiera, ¿verdad? Y su interpretación también. No, y sobre todo, ahora, es bueno, yo pienso que es un legado que voy a dejar a mis hijos y a mis nietos. Claro. Y que puede ser más interesante para ellos, porque para otras gentes tal vez no hay algo importante, pero para la familia puede serlo. Bueno, le voy a decir, pues usted no es mi familiar, y yo entiendo que su vida sea mucho más importante e interesante para su familia, pero yo que apenas lo estoy conociendo, la verdad es que me platica cosas y yo estoy sorprendida, admirada y me encanta escucharlo, así que gracias. Y voy a regresar a su infancia. A los 9 años, chico inquieto, escapó de su pueblo. Sí, es que enfrente vivía Miguel Camberos Preciado. Él tenía 11, era viejísimo ya, casi Matusalén. Y entonces oía que me daban riatazos diario, me golpeaban. Y a él también de vez en cuando, porque era igual o peor que yo, pero seguramente sus papás eran más pacientes. Entonces un día me dijo,
Oye, Gorupo, ¿no se te hace que esta vida que llevamos tú y yo no es muy buena? Yo pienso que ni tú ni yo merecemos riatazos que todos los días nos dan. Existe otra vida mucho mejor en las ciudades donde hay luces de colores, donde hay automóviles y donde nos pueden apreciar realmente lo que valemos. No faltó mucho ampliar esa filosofía. Claro. ¿Nos huyemos, Guropo? ¿O nos huyemos? Entonces, mi papá tenía una tienda de barrotes y ropa, atendida por una hermana de él que se llamaba Magdalena. Oh, Entonces el Gorupo, en uno que otro descuido, que era raro que lo tuviera, sobre todo yo. la tienda era atendida por Magdalena. ¿Magdalena Camberos Preciado? Magdalena Esparza Michel, Su hermana. hermana de mi papá, De hermano de su papá. hermana de mi papá. Entonces, pues, al que le cuidaba las manos era el Gorupo. Alfredo, que era el más grande, ese no le tenía, sí le tenía confianza y todo. En uno que otro descuido que cazaba, pues como que llegaba la uña y rasguñaba algo así. Así durante más o menos un mes. Estuvo ahorrando. Estuve ahorrando y lo que ahorraba se lo encargaba a una imagen de la señora de Fátima que la tenía mi mamá en el corredor de la casa, y atrás le guardaba mi alcancía. Había un huequito en la imagen. Atrás, en el fondo. Sí. Entonces, y en ese tiempo, Miguel alcanzó a juntar 11 pesos con 50 centavos. Y era un dineral. Entonces ya hicimos planes y cómo nos vamos. Y de Los Guajes a Juchitlán no nos vamos por el camino real porque nos descubren. Y llegamos unos 10 minutos antes de las 5 de la tarde, porque viene el autobús de Autlán y se permanece cerca de la plaza 5 minutos, pero no podemos comprar ahí los boletos. Esperamos a que empiece a jalar el autobús y nos subimos por la parte de atrás en las había unas escalerillas que daban al techo. Ahí iban las maletas. Las maletas y todo. Entonces nos fuimos de Juchitlán a Tecolotlán, que son 15 kilómetros, arriba. ¿Día gratis? Sí. De Nadie colados. se dio cuenta. Ahí no podíamos llegar. Oiga, de polizones. me da un boleto a Guadalajara. Pues no. ¿De dónde viene? Claro, los iban a descubrir. Pero ahí en Guadalajara, ahí en Tecolotlán, ya les dijimos, bueno, vamos a Guadalajara. ¿Cuánto? 5 pesos con 75 centavos. Pues ahí venimos. Llegamos, entonces no había central camionera. Estaba la terminal ahí por Maestranza y Prisciliano Sánchez. Y enfrente había un hotelito, el Hotel Manzanillo. Nos cobró 5 pesos. Ya casi se les acababa el dinero. Entonces, no, otro día nos levantamos y vamos al centro. Y andábamos buscando trabajo. O sea, vamos a ser ricos ahí. Nos vamos a hacer ricos aquí y vamos a solucionar problemas grandes que hay en el pueblo, la gente. Ya llegamos y buscamos trabajo. Compran el periódico y nosotros no sabíamos que en el periódico había avisos de ocasión. Ahí con las ofertas de trabajo. No, pues que sabíamos de nada. Entonces compramos unos periódicos para venderlos. Pues no hicimos negocio. Entonces compramos un cajón para dar grasa, para dar brillo a los zapatos. Pero no sabíamos que pues para trabajar en eso
y estar afiliados al sindicato. Ajá. Ni sabíamos qué era eso. Total que ya nos fuimos a caminar, llegamos al Parque Morelos y que vemos ahí, venían unos raspadotes con hielo y con almíbar de coco, de guayaba, de durazno. 20 centavos el... Total, ya luego me dice Miguel, tengo una tía que vive allá cerca de San Felipe de Jesús, en el sector Libertad. Dice, vamos a echar una vuelta. Entonces ahí por la calle Obregón, le pedimos la parada al camión. Costaba carísimo, 20 centavos. Entonces, ya llegamos. A partir de Belisario era pura calle empedrada. Y ya de pronto vio Miguel, las torrecitas de San Felipe, aquí está, y ahí nos bajamos. Y ya en la noche, no, pues que los juegos de Orozco, no, pues nos subimos a los caballitos, al pulpo, no, pues, y enfrente, que nos ve una tía de él. Oye, se me hace que este muchacho es Miguel Camberos. No, pues viene con otro muchacho. A lo mejor vienen cuidos. Y ahí Se las olieron. Estaba don Teodoro Santana, que dormía ahí en su casa. Entonces le dijo, ve por ellos. No, salió, no necesitó ni pialarnos, ya nos llevó. Y ya nos acostamos ahí en el colchonzuelo. Cerraron, había el cancel y la puerta de la calle. Entonces cerraron con llave. Entonces Miguel y yo dijimos, ellos creen. Nos fijamos dónde dejaron las llaves, sacamos las llaves, abrimos el cancel y cuando quisimos abrir la puerta de la calle, se atoró el pasador. Ahí fue donde la puerca torció el rabo. No, pues, entonces, ya en la mañana, lo dijo don Teodoro, vamos a que se suban al camión para que se regresen a su pueblo. ¿Traen dinero? Todavía traíamos. Sí, ya nos llevó. Pero antes al subirse, vio a ver si había alguien conocido para encargarnos. Claro. Casualmente venían un tío, hermano de mi papá, de mi mamá, Francisco Ramírez Pérez. Y venía otro, Guadalupe Díaz, que allá le decíamos, era del Rancho Viejo. Allá le decíamos el armamento. ¿Por qué? Porque siempre traía un cuchillo, traía arma, y seguramente soñaba que había adquirido una pistola o algo así. Entonces era el armamento. Ahí les encargo a estos muchachos, vienen cuidos. Ya en el camino, me dice Miguel, parece que este par de individuos no nos conocen. ¿Qué te parece si nos vamos en esta misma corrida del camión hasta Autlán? Sirve de que allá en Autlán, ahorita es la temporada, la pizca de la piña. Y allá podemos ganar 5 pesos al día. No, pues sí. Él tenía mucha información, ¿verdad? Era tremendo el hombre, ¿no? Y información e imaginación. No, era vago. Pero por alguna razón, afortunadamente, nos bajamos de todas maneras en Juchitlán y ahí nos fuimos a Los Guajes, ahora sí por el Camino Real. Por la Puerta Grande. Sí. Y antes de irnos, en el camión, subieron
alfajor, cajeta de membrillo. ¿A cómo la cajeta? A 80 centavos el kilo de cajeta de membrillo. Ya me da una. Entonces yo pensando, pues llevo cajeta, pero si me pegan, no les doy cajeta. Y antes de llegar al pueblo, en un lienzo de piedra, ahí escondí la cajeta. Afortunadamente mi mamá seguramente había escondido mucho el chicote y nomás le cerró muy bien a la puerta, y durante los siguientes 8 días no me dejó salir. Ya los últimos días, 2, una partecita de la puerta, pasaba alguna persona y decía, ya regresó el grupo, ya está aquí otra vez. Ya a los 10 días me dejó salir, y en la nochecita aproveché para ir a tarjeas de abajo, donde tomaban agua las vacas y los caballos y eso. Y ahí nos bañábamos. Y en la nochecita, entre la higuera, veíamos las estrellas y no, pues ya libre otra vez. Y en eso que veo a un señor que me dejó temblando. Era mi papá. Había venido porque andaba en Estados Unidos, pero al venirme yo, le mandó un telegrama a mi mamá y se vino. Entonces se me quedó viendo y dije yo, ahora sí vas a aprender cómo es amar a Dios en silencio. ¿Ya llegaste? Sí. Me tomó fuerte de la mano, y caminando hasta la casa, que era más o menos una cuadra, no me dijo nada más, ni ese momento, ni nunca. Y nunca más Le dieron una nalgada. me volvieron a dar golpes o nada. Una experiencia fuerte, pero que terminó en un aprendizaje para todos. Sí, y ya ahí siguió la vida de diferentes formas. Muy bien. Híjoles, vean qué experiencias nos cuenta el señor Heriberto Esparza, el Gorupo, cómo se está convirtiendo en alguien que nos parece tan interesante escuchar, a pesar de que apenas lo estamos conociendo. Los invitamos a seguirnos otra vez en un nuevo episodio de Píldoras para Conservar la Memoria, porque esta historia no se acaba. Nos va a volver a contar otras historias. Bueno, no nos las va a volver a contar, nos las va a contar por primera vez, para que nosotros podamos entonces aprender de esta experiencia de vida. Muchas gracias.